El desarrollo del periodismo en Venezuela, su evolución y sus cambios han estado muy ligados a la historia política del país. Desde sus inicios hasta en la actualidad, es casi exclusivo un medio de difusión de ideas en los planos políticos, económicos, morales y artísticos. Pero, ¿cuáles son los primeros pasos del periodismo en Venezuela en esta historia? La introducción de los medios periodísticos escritos en Venezuela se inicia en septiembre de 1808, con la llegada a Caracas de la imprenta traída desde la isla de Trinidad por dos artesanos ingleses. El primer periódico de esta imprenta fue la Gaceta de Caracas, Gaceta con Z, un 24 de octubre de 1808 y cuyo primer redactor, según algunos cronistas, fue Andrés Bello. Sin embargo, en 1814 su nombre cambia, es decir, se mencionaba era como Gaceta de Caracas con C y no con Z como al inicio. Tener imprenta era un privilegio, aunque en Venezuela fue recibida con gran retraso. ¿Sabían que la imprenta había llegado a México desde 1539? En 1810, específicamente el 4 de noviembre, se funda en Caracas el primer periódico no específicamente oficial, con el nombre de Semanario de Caracas, iniciando así el periodismo independiente en Venezuela, con secciones políticas a cargo de Miguel José Sanz y económicas a cargo de José Domingo Díaz. Lamentablemente, este semanario solo duró hasta 1811. Simón Bolívar, por su parte, siempre estuvo consciente de la necesidad de la imprenta en la gesta libertadora. Así que Bolívar escribía a Fernando Peñalver la necesidad de una imprenta. En octubre de 1817, la imprenta ya estaba en Angostura. Un 27 de junio de 1818 salía a la calle El Correo del Orinoco. Unos datos muy curiosos de este nuevo periódico, Correo del Orinoco, son los siguientes. Se editaron 133 números, de los cuales 128 estaban numerados y 5 eran extraordinarios. Circuló hasta el 23 de marzo de 1822 y su lema era: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Por su parte, finales del siglo XIX, aparece el Zulia Ilustrado. Fue una revista publicada por el periodista maracaibero Eduardo López Rivas. El primer número apareció en 1888. Fue la primera publicación periódica venezolana que reprodujo imágenes fotográficas y fotograbados. Fue dirigida por Eduardo López Rivas y se publicó entre 1888 y 1891 en la Imprenta Americana de Maracaibo. Y en el transcurrir de esta historia, con la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, aparecen los periódicos Aquí está, Ahora, Crítica, Últimas Noticias, El País, El Tiempo, El Morrocoy Azul, El Nacional y Tribuna Popular. Más adelante, en el régimen perejimenista, se publicaron periódicos tales como Ofensiva, Resistencia, Rebelión, Libertad y Estrella Roja. Pero, ¿qué pasa con el periodismo en radio? ¿Cuándo se inició? El primer servicio periodístico en radio en Venezuela se realiza en 1926 con la emisora Aire, la cual transmitía noticias de periódicos.
Sin embargo, no duró mucho al aire esta emisora. El 7 de julio de 1932 nace el primer noticiero radiofónico del país, el Diario Hablado, el cual se transmitía 2 veces al día por la Broadcasting Caracas. El primer encargado de este noticiero fue Mario García Arocha, quien era redactor, locutor y productor. Después estuvo Alejandro Fuenmayor. En 1933 se encarga de El Diario Hablado Francisco Fosa Andersen, quien tuvo a su cargo el programa durante 15 años y le imprimió su propia personalidad en la locución de noticias. ¿Sabían que el señor Francisco Fosa Andersen posee el certificado de locutor o título de locutor número 1? En 1942, Radio Caracas lanza al aire El Reportero Eso, el cual en sus primeros años fue escrito por la Agencia Internacional de Noticias UPI, vía teletipo. Este famoso espacio informativo fue cantera de grandes voces como Amable Espina, Francisco Amado Pernía y Carlos Quintana Negrón, entre otros. Por su parte, Radiodifusora Venezuela se convierte en la segunda frecuencia que ofreció al público excelentes programas y un magnífico servicio informativo, aunque siempre sujeto a la inflexible censura del Estado. Dígalo por Panorama Universal y lo sabrá toda Venezuela. Así rezaba el eslogan que identificaba el noticiero de Radiodifusora Venezuela, conducido por Alcega y Martínez Máez. La profesión de periodismo en Venezuela, ¿cuándo comenzó? El periodismo en Venezuela comenzó como un oficio, ya que no existían instituciones educativas para la formación en esta área. La primera escuela de periodismo se fundó en 1941 en la Universidad Libre de Augusteo y se nombró Rafael Arévalo González, en honor al periodista venezolano víctima de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Esta escuela se disolvió dejando un vacío hasta que, un 24 de octubre de 1946, fue fundada bajo el nombre de Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, iniciando actividades un año después, con un curso inicial que duraba solo 2 años y cuyos alumnos fueron personas que ya ejercían el oficio en el país. La llegada al poder del dictador Marcos Pérez Jiménez, como era de esperar, implicó censuras y ataques contra la prensa independiente y sus trabajadores. La Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela fue cerrada y su reapertura ocurrió tras la caída de la dictadura en 1958. En un primer momento reinicia actividades como un departamento adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras y será luego que retome su categoría de escuela, cambiando el nombre de la carrera de periodismo a comunicación social. La segunda escuela de periodismo que se crea en una universidad venezolana fue la de la Universidad del Zulia. La Escuela de Periodismo fue inaugurada junto con la Facultad de Humanidades y Educación el 24 de octubre de 1959. 2 años más tarde, en 1961, se crea la tercera Escuela de Periodismo en Venezuela, que va a ser la primera fundada en una universidad privada, específicamente en la Universidad Católica Andrés Bello. Pasarán 22 años para que la cuarta Escuela de Comunicación Social, creada directamente con ese nombre, se funde en Venezuela. El 7 de mayo de 1983 se inician los estudios en comunicación social en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, ULA. El acto académico para la inauguración tuvo lugar en la sede regional del Colegio Nacional de Periodistas, con una clase magistral inolvidable a cargo del profesor de la Universidad Central de Venezuela, Federico Álvarez Olivares, quien escucharon los 80 estudiantes de la que sería la primera corte
esta carrera en la Universidad de los Andes. ¿Y por qué se celebra el 27 de junio, Día del Periodista en Venezuela? Tras una propuesta realizada por el periodista Guillermo García Ponce en 1965 ante la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas, propuso el 27 de junio como el Día del Periodista para conmemorar el aniversario de la primera edición de El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar. Sin embargo, antes de esta decisión, el 24 de octubre se celebraba el Día del Periodista. El motivo era por la fecha donde inició la prensa escrita en Venezuela, con la primera edición de la Gaceta de Caracas. Por su parte, la Ley de Ejercicio del Periodismo, promulgada en 1994, confirmó en su capítulo 5, artículo 40, el 27 de junio como el Día del Periodista Venezolano, en recuerdo del día en que se imprimió el primer ejemplar del periódico Correo del Orinoco. No conozco un mejor oficio en el mundo que el de periodista, dijo Gabriel García Márquez. El periodista, como comunicador social, debe trabajar de manera responsable, objetiva y transparente. La ética y la credibilidad son esenciales y necesarias en el periodismo actual.